¿Cómo saber si estás meditando bien? Estas son dudas que surgen al principio del camino de la meditación, cuando hacemos las primeras meditaciones, incluso cuando llevamos un tiempo, nos preguntamos si la práctica que estamos haciendo realmente es beneficiosa, si quizás estamos haciendo algo mal. Por eso siempre recomiendo de empezar a meditar con un guía. Pero bueno, en este vídeo te voy a resumir 10 señales que indican que vas por buen camino y al final te dejaré un truco para que meditar sea mucho más fácil para ti y sobre todo que se mantenga en el tiempo. Vamos a empezar a explicar estas señales divididas en dos bloques. El primer bloque son las señales que vas a notar de inmediato cuando llevas poco tiempo meditando. Y el segundo bloque son aquellas señales que vas a empezar a notar cuando ya llevas más tiempo practicando. La primera es muy sencilla y se trata que de repente tienes la sensación de que tienes muchos pensamientos. En realidad, muchos o pocos es una percepción totalmente personal. Y lo que ocurre es que, en realidad, estos pensamientos siempre han estado ahí, lo que pasa que tú no te dabas cuenta. Y en el momento que meditas, que haces el entrenamiento, que es la meditación, que es ser consciente de mí, de mis pensamientos, de mis emociones, de lo que ocurre en mi cuerpo, cuando empiezas a llevar tu atención hacia adentro, es cuando de repente dices, madre mía, ¿cuántos pensamientos tengo? Y no es que tengas muchos, tienes los pensamientos normales, solo que de repente los estás observando. Y eso es algo muy positivo y quiere decir que vas por buen camino. Y te voy a dar la explicación científica a ello. Y es que nuestro cerebro, su función finalmente es la de generar pensamientos. Igual que nuestro corazón late, nuestro cerebro genera pensamientos. Y el tener la idea errónea, que yo sé que muchas personas creen que meditar es dejar la mente en blanco, es algo totalmente imposible. Lo que sí podemos hacer es bajar ese contenido mental. Y te voy a dar un dato muy preciso. Cuando nuestra mente está divagando, es lo que llamamos la red neuronal por defecto. La mente divaga aproximadamente un 50% del tiempo en el que estamos despiertos. Ese otro 50% es cuando nosotros estamos concentrados realizando una tarea, por ejemplo, leyendo un libro. Y cuando ya no estamos concentrados, no tenemos nuestra atención fijada en algo, lo que ocurre es que entramos en la mente divagante. Esa mente divagante, que como te decía, de lunes a viernes suele estar en un 50% de nuestro tiempo, cuando estamos en un fin de semana llega a alcanzar un 75% del tiempo, que es algo enorme y no es algo que sea muy positivo. Entonces, con la meditación, ¿qué conseguimos? No vamos a callar la mente, porque como te decía, eso es algo totalmente imposible. Lo que sí vamos a conseguir es bajar esa mente divagante, esa actividad de mente divagante de un 50 o un 75% a un 30%. Vas a notar con el tiempo, a medida que vas meditando, que ese contenido mental va bajando poco a poco, pero siempre va a estar ahí. Observar tus pensamientos y darte cuenta de tus pensamientos siempre es señal de que lo estás haciendo bien. La segunda clave es que muy probablemente vas a sentir incomodidad en el cuerpo. Y es que al final, para meditar, una meditación formal, vas a tener que estar sentada o en un cojín de meditación o simplemente en una silla y mantenerte quieta durante un tiempo, el tiempo que estés meditando. Y como no estamos acostumbrados, eso nos suele incomodar. Entonces puede ser que de repente se te duerma una pierna o que de repente te empiece a picar una parte del cuerpo y no puedes evitar rascarte. Todo eso son señales de incomodidad porque estamos entrando en una nueva dinámica, nos estamos acostumbrando a una nueva actividad y es una señal totalmente normal y que indica que vas por buen camino. Aquí simplemente lo que te aconsejo es que te trates con amabilidad y que si notas que estás en una postura que es demasiado incómoda, aflojes un poco y vayas a una postura más cómoda, pero siempre pensando en ser perseverante y en saber hacia dónde tienes que ir y que sabes que poco a poco, con el tiempo, lo conseguirás. La tercera clave es que pasamos de un cambio de estado. Y eso es muy curioso porque el otro día hice un test en Instagram, me fui a meditar a la montaña porque yo vivo en Andorra y vivo muy cerquita de la montaña y hice una foto antes de meditar, estuve meditando unos 20-30 minutos y luego me hice otra foto. Subí esas dos fotos a Instagram y les pregunté a las personas si eran capaces de identificar cuál era la foto después de haber meditado. Mi sorpresa fue enorme porque más del 90% de las personas se dieron cuenta de cuál era esa foto después de haber meditado. ¿Qué quiero decirte con eso? Quiero darte el ejemplo de que realmente hay un cambio de estado antes y después de meditar. Y ese cambio es inmediato. No hace falta que lleves meses y meses meditando. Te darás cuenta en cada meditación que hagas. Entonces, ¿cómo potenciar eso? Te aconsejo que antes de meditar observes
sencillamente cuál es tu contenido mental, cuáles son esas sensaciones que tienes en tu cuerpo y al acabar de meditar que te hagas la misma pregunta: ¿cómo es mi contenido mental ahora y cuáles son esas sensaciones o esas emociones que tengo en mi cuerpo ahora? Y verás que ha habido un cambio. Si quieres profundizar un poco más en eso, que es algo que recomiendo mucho porque te va a ayudar a hacer tu práctica de una manera más consciente, te aconsejo que tengas un diario y que vayas apuntando. Pues antes de meditar notaba que tenía un pensamiento rumiante sobre tal tema y notaba mi cuerpo tenso, y después de meditar, por ejemplo, noto que mis pensamientos son más positivos y que quizá mi cuerpo está más relajado. Así que, resumiendo este primer bloque, las 3 señales que vas a notar al poco tiempo de empezar a meditar es que de repente crees que tienes muchos pensamientos, luego que sientes incomodidad en el cuerpo, que es algo totalmente natural, y tercero, que vas a ser capaz de ver un cambio de estado entre antes y después de meditar. Y ahora vamos a entrar en el segundo bloque, que son aquellas señales que aparecen cuando llevas ya más tiempo meditando. Las primeras señales que vas a notar es que te concentras con más facilidad. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Al final, la meditación es un ejercicio de concentración, de fijar tu atención una y otra vez en un objeto determinado. Así que al final lo que ocurre es que vas reforzando ese músculo de la concentración y con el tiempo te es mucho más fácil concentrarte y ves, como te decía antes, que entras menos en la mente divagante, que eres finalmente más productiva porque te concentras mejor y sueles hacer tareas con mayor agilidad. La segunda señal, que está muy relacionada, es que te vas a dar cuenta que tienes más paciencia. Antes seguramente reaccionabas, que sea algún comentario negativo, por ejemplo, y respondías mal tú también o te enfadabas, y de repente te das cuenta que al meditar tienes más paciencia y que en lugar de reaccionar, respondes. Vas a dar una respuesta más pensada y más pausada. Y tanto más concentración como mayor paciencia, eso es debido a que al meditar estamos reforzando la parte que se encuentra aquí detrás de nuestra frente, que es la corteza prefrontal y que es la responsable finalmente del autocontrol. Así que cuando más meditas, más autocontrol tienes, mejor te concentras, mayor voluntad tienes y mayor tiempo te das para dar una respuesta y no saltas a quizá las provocaciones externas. Luego, 2 señales que van muy vinculadas también es que eres capaz de observar tus pensamientos con mayor facilidad. Te vas a dar cuenta que interceptas tus pensamientos. Antes seguramente estabas como metida en tus pensamientos y formabas parte de ellos. Pero cuando empiezas a meditar, empiezas a ejercitar el dar como un paso atrás y ver tus pensamientos cómo van pasando y poco a poco desapegarte de ellos. Y lo muy interesante aquí es que dejas de creerte tus pensamientos. Tus pensamientos ya no son tú. Vienen, algunos son interesantes y los vas a utilizar, son útiles, y otros quizás no, y dices, madre mía, ¿cómo puedo estar pensando en eso? Y enseguida lo cambias. Así que eres capaz de observar, incluso cuando no estás meditando, tu contenido mental y decidir esto es útil, esto no es útil, con mucho desapego y simplemente entendiendo que es tu cerebro enviando pensamientos, ideas y ya está, pero que esos pensamientos no son tú. La otra señal muy vinculada a esto es que te va a ocurrir lo mismo con las emociones. Vas a sentir tus emociones seguramente con menor intensidad y cuando sientes una emoción vas a tener esa facilidad de decir, ok, sé que es una emoción que me viene a contar algo, a indicarme algo que me está ocurriendo, pero sé que como ha venido se va a ir y tampoco me define. Y aquí te puedo hablar con muchísima experiencia porque soy una persona que tiene alta sensibilidad. No sé si has oído hablar de las personas PAS, personas con alta sensibilidad. Aproximadamente hay un 25% de la población que tiene alta sensibilidad y estas personas lo que tenemos de peculiar es que sentimos las emociones con muchísima más intensidad. Incluso a nivel sensitivo, una luz fuerte nos puede incomodar mucho más, estar en un ruido constante nos puede incomodar tanto que no podemos ni pensar, y eso de una manera mucho más acusada que el otro 75% de la población. Entonces, como persona que sabe lo que es vivir con emociones mucho más intensas que la mayoría de las personas, te puedo decir que este es uno de los beneficios de la meditación, el sentir cómo tus emociones empiezan a bajar, cómo te puedes desapegar de ellas y finalmente, como te decía, darte cuenta que las emociones tal como vienen se van y que no forman parte realmente de ti, que simplemente son unas mensajeras. Otra señal que indica que tu hábito de meditación está siendo beneficioso es que pasas de estar como un estado
estado de lucha o de miedo o de preocupación constante por todos los estímulos que vienen, pues por los informativos, por películas que ves, por comentarios de personas de tu entorno. Muchas veces estamos como en ese estado de preocupación constante o de como un miedo latente. Y a medida que vas meditando, pasas de estar en ese estado a estar en un estado de serenidad y de calma constante. Te das cuenta de que tu estado natural es un estado de serenidad y que si de repente sientes algún tipo de preocupación o de miedo, que es algo totalmente natural y también necesario, es algo pasajero, pero que lo natural en ti es estar centrada, es estar serena y que cualquier otro estado es una distorsión y que sabes que meditando puedes volver a tu estado natural de serenidad. La sexta clave es que te vas a dar cuenta que tomas mejores decisiones para tu bienestar y eso es debido a que la meditación activa una parte de nuestro cerebro, que es la corteza cingulada, que es la encargada de ayudarnos a tomar mejores decisiones para nuestro bienestar. Que esto es algo que cuando lo descubrí me pareció maravilloso. ¿Cómo es posible que una parte de nuestro cerebro, su función sea ayudarnos a tomar mejores decisiones para nuestro bienestar? Y en bienestar significa pues tomar mejores alimentos que nos van a sentar bien, sentir que nuestro cuerpo necesita moverse y tenemos que ir a pasear. Antes de meditar, eso muchas veces es algo que tienes como que forzar o que hacerlo de manera más intelectual, decir, pues mira, voy a comer menos pan porque sé que me sienta mal. En cambio, cuando empiezas a meditar, eso se convierte en algo mucho más natural. Tu cuerpo es como que empieza a hablar, empiezas a dejarle hablar y te dice claramente, este alimento no te va a sentar bien, este sí, acuérdate ahora que necesitas ir a caminar, y todo ocurre de una manera muchísimo más sencilla. Y la última señal que indica que vas por buen camino cuando meditas es que verás que duermes mejor y sobre todo tienes sueños de mejor calidad. No es tanto quizá las horas, pero sí seguramente si te costaba dormirte vas a conciliar el sueño con mayor facilidad y vas a notar que tus sueño es de mejor calidad. Así que resumiendo, todas las señales que ocurren cuando ya llevas un tiempo meditando, te concentras mejor, tienes mayor paciencia, observas tus pensamientos y tus emociones desde una posición de desapego, ya no estás como dentro, ya no te lo crees que eso eres tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú estás por arriba, eres un ser superior a todo eso. Dejas de estar en un estado de lucha para darte cuenta que tu estado natural es un estado de calma y serenidad, tomas mejores decisiones para tu bienestar de una manera totalmente natural y por último notas que duermes mejor. Y después de haber repasado todas estas señales que indican que tu meditación está siendo beneficiosa, quiero compartir contigo que en realidad el camino de la meditación no es un camino lineal, sino que yo diría que es más un camino que va como en espiral hacia arriba. ¿Qué quiero decir con eso? Que vas a tener la sensación en ocasiones que vas avanzando y que a veces vas hacia atrás, pero en realidad siempre estás yendo hacia arriba, siempre estás progresando. Eso es muy natural en un camino meditativo. Yo llevo muchísimo tiempo meditando y aún hay días que digo que me cuesta más que otros. Y digo, madre mía, pero ¿cómo es posible con todo lo que llevo meditado que me encuentro en esta situación y que parece que hoy me cuesta tanto? Eso te va a ocurrir y no pasa nada. También forma parte de lo que es natural. Piensa que siempre estás en el camino correcto y que a veces una mayor dificultad es para justamente ir a ese nivel más arriba. Y por último, quería compartir contigo el truco que te va a ayudar a meditar con más facilidad y sobre todo a que este hábito se mantenga en el tiempo. Y se trata de la amabilidad. Y eso tiene una explicación científica muy sencilla. Si pensamos en nuestro cerebro, sería algo más o menos así. Esto sería el centro de nuestro cerebro y por arriba estaría una parte de la que ya te he hablado, que es la corteza. Pues bien, entre la corteza y la parte central del cerebro se encuentra, aquí habría como una capa que es la corteza cingulada. Esta corteza cingulada es la que comunica la parte inconsciente, que estaría en el centro, con la parte consciente, que estaría en la corteza. Con la meditación, como te imaginas, el trabajo justamente que hacemos es llevar lo que es inconsciente a lo consciente. Y resulta que esta corteza cingulada hemos descubierto que funciona mejor cuando nos tratamos con amabilidad, cuando hacemos un refuerzo positivo. Esa corteza aprende mejor con un refuerzo positivo, igual que cuando éramos niños. Siempre respondemos mejor a alguien que nos potencia y nos dice lo que estamos haciendo bien, que es una voz machacona que nos dice ya te has vuelto a equivocar. Entonces, cuando medites, recuerda siempre a tratarte con amabilidad, tanto en lo que tú te estás diciendo a ti mismo, como incluso cuando te comentaba que tienes muchos pensamientos, de repente detectas un pensamiento y en lugar de decir, ay, ya vuelvo a tener otro pensamiento, qué mal estoy haciendo y enfadarte contigo
contigo mismo, decirte qué bueno que he detectado un nuevo pensamiento, porque justamente ese es el ejercicio de la meditación. Trata de que siempre sea un hábito, que sea positivo para ti, que es un regalo que te estás haciendo a ti mismo. Me gusta hacer la diferencia entre ver la meditación desde la fuerza de voluntad a desde la buena voluntad. Siempre que te sientes a meditar, que sea con buena voluntad, no con la idea de forzar. ¿Ok? Trátate con mucha amabilidad. Llegamos al final del vídeo. Si este vídeo te ha parecido interesante, ha aclarado tus dudas y este truco vas a ver que te va a ayudar, te voy a pedir simplemente que le des un like y si te surge alguna duda que tienes pendiente, déjame un comentario para que pueda responder a ella. Y me hará muy feliz si te suscribes para poder recibir cada viernes nuevo contenido explicativo como este y también nuevas meditaciones. Muchas gracias por tu atención y por tu presencia.